Primer libro de Reyes, capítulo 7, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta con 2 tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo, 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a su medida y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce. Era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas a la altura de un capitel. Era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por una red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido.
y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el bronce era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cambian en él 2000 batos. Y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma anchura, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas eran como las de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto, en la basa, había una pieza redonda de medio codo de altura, encima de la basa sus molduras, tableros, los cuales les salían de ella misma. E hizo en las basas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas de los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas de cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo, y los de las puertas del templo.
Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Leímos hasta el versículo 51, todo el capítulo. No sé si se dieron cuenta el tiempo, la diferencia que hay entre el tiempo que se demoró haciendo la casa que hizo para Dios. Hizo una casa para Dios, ¿no? Suena raro, ¿no? Pero hizo una casa. ¿Y cuánto tiempo se demoró haciendo su propia casa? ¿Sí notaron la diferencia en el tiempo? Hizo su propia casa, pero también hizo casa primero para Dios, luego hizo su propia casa. Pero ¿cuánto tiempo se demoró haciendo la casa que hizo para Dios, la casa que hizo para sí mismo? ¿Sí notaron la diferencia, la proporción? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien se dio cuenta cuál fue la proporción? ¿El tiempo? Lo leímos ayer. Ayer leímos cuánto tiempo se demoró haciendo la casa, ¿no? La casa que hizo para Dios. Hoy, ¿cuánto se demoró haciendo su propia casa? 7 años, la de Dios. Y la de él mismo, Jehová para sí mismo 13 años. Jehová 7, para sí mismo 13 años. El doble, sí, casi el doble, ¿no? Casi el doble para su propia casa. Y también le hizo una casa a una de las 1000 mujeres que tenía, ¿no? Él llegó a tener, no sé si supieron, pero él tuvo 300 esposas, 700 concubinas. Así él tuvo 1000 mujeres. Entonces, una de ellas, la primera que se nombra, la que se nombra como más sobresaliente por encima de todas, la hija de Faraón. Para ella también, así. Para ella también hizo una casa, ¿no? Cuando estamos mirando sobre esa expresión que últimamente la hemos tenido que usar mucho en los videos, sí mismo, sí mismo, sí mismo. Hacer casa para sí mismo. Hizo casa para sí mismo. El ser humano, nosotros, todo ser humano, todos, no son algunos. ¿Quién es Salomón? Ya sabemos, el hombre a quien Dios le dio más sabiduría. Y sabemos a dónde vino a terminar el corazón de Salomón. Dios le había dado una palabra, le había dicho que tuviera cuidado así, pero si una persona no se apoya en la palabra de Dios, sino en sí mismo, inevitablemente el destino es el mismo. El destino es alejarse de Dios. Y ya vamos a llegar en algún momento, pues al final de la vida de Salomón, y van a ver a dónde llevó el haber vivido para sí mismo. Tenía un buen corazón. Pero el buen corazón, las personas con su buen corazón, una persona puede ser hijo de Dios porque tiene el deseo de ser hijo de Dios. De ninguna manera. Cuando le preguntamos a las personas cómo recibieron la salvación, en qué momento, de qué manera, escuchamos respuestas que lamentablemente se apoyan en los sentimientos, en lo que se siente, en sentimientos. Sí, yo sentí la presencia, yo sentí. Cuando una persona se apoya de esa manera en sus sentimientos, inevitablemente los sentimientos varían. Los sentimientos varían. Ustedes pueden ver la foto de una pareja cuando recién se casó. Entonces, pero pasaron 5 o 10 años y si se llegan a separar, así no se separan, así no se hayan separado, pero si se llegan a separar, ¿qué pueden ver en un video del matrimonio y en un video de cuando se están separando? En el video del matrimonio se ven sonrientes, como una propaganda de la playa, estando en la playa. Así se ve. Pero el video de cuando se van a separar, odio. ¿Qué se ve en ellos? Odio, ¿cierto? Se ve, no se quieren ni hablar. Incluso le dice el uno, entiéndase con mi abogado. Yo no tengo nada que hablar con usted. Le dice el uno a la otra al uno. Todo lo que se ampara en sentimientos, en emociones, es así, fluctuante. Ya hemos hecho muchas veces esa gráfica, ¿no? La gráfica de las ondas. A veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal. Eso es normal en el ser humano, cuando se apoya todo en sentimientos, en emociones, en la decisión del ser humano. Tristemente, para el último video que colocamos en TikTok, aparece una palabra que se usó mucho. Es la de aceptar a Jesús. Muchas personas usan esa expresión. Todo es mejor para nosotros cuando aceptamos a Jesús. Cuando nosotros decidimos
servir a Dios con todo nuestro corazón. Entonces oímos así cuando la persona decidió, cuando la persona aceptó. ¿Dónde la persona está amparando su salvación? En lo que esa persona hace o no hace. Lo que esa persona hace o no hace es como el matrimonio físico, que está entre dos personas. La persona, ¿cómo se unieron? Se unieron con el deseo de que sea para siempre. Y hasta lo dicen con energía. Nada nos va a separar hasta que la muerte nos separe, así dicen. Pero si ese matrimonio está cimentado en sus emociones, apenas pase algunos años, inevitablemente se acaba. Depende del cimiento, depende de la base. Si la base es verdadera, no está cimentado en emociones. Si la base son las emociones, se unió por emociones, se va a acabar. Porque se unió por emociones, por algo que está dentro del ser humano. ¿Qué es lo que sale del hombre? Dice la palabra, lo que sale del hombre es lo que contamina. Cuando una persona dice, no, es que yo acepté a Jesús, en el momento que yo decidí aceptar a Jesús, ¿esa persona de qué está hablando? De sus emociones, de su decisión, de sí mismo. Está hablando de sí mismo. Cuando recién empezamos el perfil de TikTok, el primer perfil de TikTok, alguien me dijo, si quiere que los videos sean virales, tiene que lograr polémica. ¿Cómo así? Le pregunté a esa persona. Me dijo, lo que voy a decir es feo, pero tiene que lograr que lo odien. Si usted logra que lo odien, inevitablemente esos videos van a ser distribuidos. Las personas los van a repartir. No sé si se han dado cuenta los hermanos que los videos de salvos, videos de justos, videos que están explicando el evangelio, si los hacen de tal manera que eviten ir al choque, solamente tratando de no alterar a nadie, tratando de no enojar a nadie, evitando el choque, casi no llegan a ningún lado. Ni siquiera los mismos hermanos los ven completos. Entonces son videos que no tienen un gran alcance. Pero si es un video que va a ir directo al grano, va a ir a la yugular, va a causar incomodidad, dolor en muchas personas. ¿Qué van a hacer estas personas? Van a cumplir los requisitos para que ese video se haga viral. Tienen que verlo completo. Si un video alguien ve 5 o 10 segundos, sí, eso es de un hermano, venga, le doy manito arriba. No necesito mirarlo porque es de un hermano, entonces le doy manito arriba. Ya, por haber hecho eso, ese video lo que hizo fue disminuirle el alcance. Así ya no va a tener alcance. ¿Pero por qué? Porque la persona que tiene buena intención, como tiene buena intención, le da manito, pero no lo vio. ¿Sí? TikTok se da cuenta de esas métricas. No lo vio, pero le dio dedito. Eso es un familiar. Eso es un ser muy cercano. Entonces, como es un ser muy cercano, muy probablemente va a abrir 2, 3, 4, 5 videos en un minuto y les va a dar manito arriba. Pero como no los ve, TikTok se da cuenta, eso no es verdadero. No es un video que impacte. El dedito arriba no cuenta si la persona no lo ha visto completo. No sé si sabían eso, pero para que un video se haga viral, no tienen que darle el manito arriba los familiares, amigos, personas muy cercanas de aquel que está subiendo el video. Sino es un video que personas que están en desacuerdo, que no lo soportan, no lo quieren, empiezan a distribuirlo. Miren esto que está diciendo esta persona. ¿Cómo va a decir esto? Esta persona está loca. Y se lo manda a una persona, esa persona lo mira y se lo manda a todo su grupo de líderes. Y los líderes se lo mandan a sus... Entonces empieza a distribuirse. Pero ¿qué cosa es lo que hace que lo distribuyan? ¿Qué es lo que sale del hombre? Lo que sale del hombre, dice la palabra, es lo que contamina. Entonces del hombre está saliendo odio, rencor. Eso hace que un video se viralice. Entonces, si tú quieres que un video tenga un alcance, que muchas personas lo logren ver, no debes tener miedo a la persecución. No debes tener miedo. Si tienes miedo a la persecución, si buscas de qué manera decir las cosas que nadie se ofenda, buscar que nadie se sienta agredido. Si hablas de esa manera, sí, el video, primero no lo va a ver casi nadie. ¿Sí? Y luego las personas que lo van a ver una parte, se van a acostumbrar a que es algo muy tierno. Entonces van a ver una parte y ya se van. Y TikTok se da cuenta, un video de 1 minuto, pero alguien vio 5 segundos, ese video no sirve. Porque las personas que están entrando lo ven 5 segundos, ¿para qué van a mostrar ese video? No tiene sentido mostrar ese video. Ya es un video que aburre, que cansa. Pero si genera odio, genera visitas. Entonces cuando me dijeron eso, cuando me dijeron,
Si usted quiere que sus videos se viralicen, entonces tiene que generar ese odio. Tiene que mover las pasiones más terribles que hay dentro de un ser humano, hacer que lo odien. Cuando me dijo eso pensé, pero es fácil, porque cuando anunciamos la verdad, el ser humano es contrario a la verdad. Entonces lo que voy a decir va a causar dolor. Y si va a causar dolor, entonces se va a cumplir lo que me está diciendo el requisito para que un video se haga viral. ¿Sí? Entonces, si el corazón de nosotros está con la persona que nos dice solamente las cosas bonitas, nos dice, ay, perfecto, este video me gusta. A esa persona entonces, ay, yo estoy con esta persona. A esa persona le doy un corazoncito. A esa persona, ay, le doy un, ¿cómo se llama? Una respuesta afirmativa. Ay, me gusta porque me dijo lo que yo quiero. Pero los que odian, ay, no, esos ignorémoslos, no los tengamos en cuenta. Esos no, porque esos son odiadores, esos ni los mire. Esos son los más importantes. Si tú le respondes a un odiador, a una persona, un hater, eso se llama en inglés hater. Si tú le respondes a un odiador, ¿sabe qué va a hacer ese odiador? No te va a devolver un comentario, te va a devolver como 10 comentarios. Va a devolver otro y otro y otro y otro. Tú le muestras un versículo, pero en la Biblia dice, si tú estás diciendo así, pero mira lo que dice la Biblia, esa persona entonces va a querer argumentar. Y para argumentar, ¿qué se necesita? Muchos mensajes de texto. Entonces coloca un mensaje, otro mensaje, otro mensaje. ¿Sabe qué es lo que está haciendo al colocar todo ese poco de mensajes de texto? Dedicando horas. Empieza del odio que tiene, le dedica horas a tu video. Y al dedicarle horas, ¿sabe qué pasa? ¿Qué hace TikTok? Uy, este video es tan bueno que tenemos que mostrárselo a más personas. Mandémoslo para España, mandémoslo para Argentina, que lo vean también en Ecuador, donde más hablan español. Paraguay, mandémoslo para Paraguay, para Uruguay. Así. Ese es el corazón del ser humano. Dice la Biblia, vamos a mirar un versículo que está en 2 Corintios, creo que es 2 Corintios capítulo 6. Vamos, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Sí, es el versículo 8. 2 Corintios capítulo 6, versículo 8. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. No sé si lo habían visto, lo habían considerado. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores, así dice, ¿no? Como engañadores, pero veraces. Cuando tú vas a transmitir la verdad, ¿quién puede recibir la verdad? ¿Quién la puede recibir? Únicamente, dijo nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes pueden seguir? Cuando tú estás hablando la verdad. Tú no estás queriendo que las personas se sientan bien, no. Tú estás queriendo decirles lo que dice la palabra. Si la palabra dice, tú estás destituido de la gloria de Dios, o sea, hablándole a toda la humanidad, ¿no? Toda la humanidad, ¿cómo nace? Destituido de la gloria de Dios. Entonces alguien dice, no, yo soy salvo porque yo vi una luz y una mano se puso sobre mí y me dijo, tú le dices, esa bíblicamente no es salvación. Esa es salvación por emociones. Eso se logra con hipnosis, histeria colectiva, se logra con manipulación mental. Hay técnicas para que tú te sientas como tú quieres. Entonces, cuando quieren sacar algo de ti, te van a decir lo que tú quieres escuchar. ¿Por qué te dicen lo que tú quieres escuchar? Para obtener lo que ellos quieren obtener de ti. No te van a decir la verdad. Si tú dices la verdad, la gente se va a ofender, se va a agredir, porque el ser humano es mentiroso. El ser humano por naturaleza no la va con la verdad. Vamos a mirar un versículo que dice que nosotros no entendemos. El ser humano en modo natural no entiende. No sé si se acuerdan. Lo leímos cuando hemos leído varias veces el Salmo 73. En todo este año, ya llevamos más de llevamos para 2 años casi. Hemos leído el Salmo 73 varias veces. Pero miremos hoy el versículo 22. ¿Qué dice el Salmo 73, versículo 22? Salmo 73, versículo 22. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Quién es como una bestia? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué cuando una persona anuncia el evangelio va a recibir persecución? Porque el ser humano en modo natural, ¿cómo es? Como una bestia. El ser humano es como una bestia cuando no entiende. No sé si se acuerdan, también hace como 1 mes, 2 meses, mencionamos un versículo que está en el Salmo 49, versículo 20.
Vamos a mirarlo. Salmo 49, versículo 20. Ya estamos en los salmos. Solamente echar un poquito para atrás. Salmo 49, versículo 20. Dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Quién está en honra? ¿Qué ser humano, qué hombre está en honra? Nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién murió? Murió por toda la humanidad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte? Llevó el pecado de toda la humanidad. Él cargó, lo dice la Biblia, Él cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Esto es fácil entenderlo, ¿no? Porque estamos hablando en español, pero es difícil creerlo. Una persona puede decir: ay, sí, yo había oído que Jesús cargó tras sus espaldas todos mis pecados. Ah, bueno, si Él cargó, digamos que estos son los pecados. Si digamos que aquí están los pecados de todo el mundo. Si aquí está tu pecado también. ¿Qué dice que pasó? Que cargó todos nuestros pecados, los cargó ¿dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Aquí están, ¿qué? Tus pecados. Si Él cargó todos los pecados, incluyendo los tuyos, ¿tú eres pecador? ¿Sabe qué contesta la mayoría de las personas? Pues yo creo que sí soy pecador. Volvemos a mirar. ¿La Biblia qué dice? Que Jesús cargó todos los pecados, todos, tras sus espaldas. El tuyo está acá. Aquí está. Entonces, si está acá y si lo cargó nuestro Señor Jesucristo tras sus espaldas, entonces, ¿está en ti o Jesús lo cargó tras sus espaldas? No, pues yo sé que Jesús lo cargó tras sus espaldas, pero yo cómo voy a decir que ya soy libre de pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad que dice la Biblia que hay que conocer para ser libre. ¿Qué es lo que tiene que conocer una persona? Isaías 53, versículo 6 lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, se refiere en nuestro Señor Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Si aquí metimos los pecados tuyos, los de tu mamá, los de tu papá, metimos los pecados de todo el mundo. Ya están acá. No están en ti porque ya están acá. Ya no está, si están acá quiere decir que no están en ti. Y dice que Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todo el mundo, el tuyo. Entonces, si lo cargó sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿tú por qué sigues diciendo que eres pecador? Ya te das cuenta por qué dice la Biblia: angosta es la senda, ese camino, angosta, estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. ¿Ya entiendes por qué dice la Biblia: pocos son los que lo hallan? Porque el ser humano no quiere creer a la palabra. Realmente dice que ama a Dios con todo su corazón y que sintió una luz y que sintió. ¿En qué está apoyándose? En sus sentimientos. ¿A qué llama Espíritu de Dios? A sus sentimientos. Dice: es que yo sentí la presencia. Estás diciendo que eres pecador, eres enemigo de Dios. Estás blasfemando contra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estás pisoteando su sangre. ¿Él por qué derramó su sangre? Para el perdón de tus pecados, para limpiarte de todo pecado. Pero si Él derramó su sangre para limpiarte de todo pecado y tú te apoyas en ti mismo, igual que lo que hizo Salomón, si tú te apoyas en ti mismo, ¿qué estás haciendo? Estás botando, pisoteando, menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer dos versículos más. Rápidamente, vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y también vamos a leer el capítulo 3, versículo 11 de Romanos. En ambos casos es el capítulo 3, el versículo 11. Primero, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí está diciendo que tú lo vas a entender. Es algo que tú tienes que entender. Si tú lo entiendes, lo puedes recibir. La Biblia dice: mas a todos los que lo recibieron, tú puedes recibir lo que está escrito en la palabra o te quedas con tus pensamientos. Tu lógica te va a decir: eres pecador.
La palabra dice que Jesús ya cargó con tus pecados. Lo dice 1 de Pedro 4.1, creo que es 1 de Pedro 4.1, que Jesús terminó con el pecado. Así dice, ¿no? Lo dice la palabra. No es algo que tú tengas que entender, porque aquí dice, sin que alcance el hombre a entender. El hombre no lo puede entender. Eso no tiene nada que ver con el entendimiento humano, con el intelecto humano. No tiene nada que ver con tu capacidad. Tiene que ver única y exclusivamente con la obra que hizo Dios para redimirte. Es solo cuestión de creer, no de entender. No tienes por qué entenderlo, solamente tienes que creerlo. Pero para creerlo tienes que negarte a ti mismo. Ya el último versículo, dijimos que íbamos a ver uno más, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 11. Ya el último. Romanos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Tú pensarás, no, pero espere, ese versículo puede decir eso. Pero en mi iglesia nosotros sí buscamos a Dios. ¿Qué es lo que tú llamas buscar a Dios? Así apretar los ojos, apretar los puños mientras suena el piano, la batería, suena el bajo, tum, 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 y la batería ese y el piano, sí, suena muy hermoso. ¿Tú crees que ese ambiente de emociones, eso es buscar a Dios? La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. ¿Pero qué dice antes de decir no hay quien busque? Dice, no hay quien entienda. No tienes que tratar de entender, tienes que creer. Pero para creer hay un enemigo que se atraviesa. Eres tú mismo. Sí, por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, hay algo que tiene que hacer. Niégate a ti mismo. Deja de creer a tu punto de vista. Ay, pero es que yo llevo tanto tiempo siendo pastor de una iglesia. Niégate a ese título. Coge esas presillas de ese título y tíralos a la caneca. Por ese título no has podido recibir la palabra. Por creer en ese título que te dieron, ese que te honra, delante de los hombres te honran. Por creer en ese título estás menospreciando la palabra. En el momento que seas capaz de quebrarte a ti mismo, ¿qué dice la palabra sobre un corazón quebrantado? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y orare y buscare mi rostro, yo oiré y sanaré su pecado. Sí, porque Él lo hizo, Él ya quitó, Él ya te redimió, pero para que tú puedas creer tienes que negarte a ti mismo. Mientras sigas pensando lo que ya tienes y quieras como a eso que ya tienes, le quieres agregar un conocimiento nuevo, un conocimiento de salvación, no lo puedes recibir. El conocimiento de la Biblia, el conocimiento para perdón de tus pecados de salvación, Lucas 1:77, ese conocimiento de salvación para perdón de tu pecado no lo puedes agregar al cristianismo que hasta este momento has llevado. ¿Qué personas no pueden recibir la salvación? Las personas que quieren mantener lo que han tenido y a la vez quieren recibir. Las personas que quieren decir, no, es que mi iglesia también ya parece que va a recibir, mi iglesia parece que también va a explicar el evangelio. No lo va a explicar. Mientras no lo reciban, no lo va a explicar. Y si tú vas directamente con el evangelio, vas a ver cómo lo rechazan. Para que alguien lo reciba es porque Dios le dio misericordia. La única forma de que lo reciban es que su corazón se quebrante. Ellos tendrían que reconocer en su corazón, hasta este momento no hemos tenido ninguna relación con Dios. Pero el ser humano no es capaz de hacer eso, no está dispuesto. Si Dios no le da la misericordia a alguien, esa persona no lo puede recibir. Entonces no creas que todo un conglomerado de personas así, ya 1000 personas, sí, ya el pastor va a recibir. Ojalá el pastor reciba. Pero para que el pastor reciba, su corazón se tiene que humillar. Pero no, porque él tiene corbata, y el que está hablando ahorita tiene una camisa amarilla. ¿Cómo alguien con corbata y que lleva 30, 40 años predicando va a doblar su corazón ante una persona que tiene camisa amarilla? No te digo que la dobles ante mí, dóblalo ante la palabra de Dios. Si la palabra dice que tú ya fuiste liberado del pecado, no sigas creyendo que eres pecador. Si sigues creyendo que eres pecador, estás pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya quedado claro. Y si no, no te preocupes. Para eso se creó este perfil. Aquí vas a escucharlo a través de un pasaje, a través de otro pasaje, hasta que recibas la salvación. En la Biblia dice, Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo capítulo 10, versículo 22. El que persevere hasta el fin. Parece que se está refiriendo a esforzarse, ¿no? Si tú lees ese versículo que dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser perseguidos. Así dice la palabra, vamos a ser perseguidos. Inevitablemente. Bueno, realmente cuando leemos esos dos versículos se está refiriendo a los judíos, al tiempo después de que la iglesia ha sido raptada. Pero nosotros, ¿por qué experimentamos persecución? Inevitablemente porque anunciamos la palabra de Dios. Esto les va a quedar más claro más adelante, tengan paciencia. Sin embargo,
Perseveren escuchando, solamente perseveren escuchando. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. No tiene que ver con tu esfuerzo, con tu decisión. Me propongo, no te propongas. Solamente date cuenta que lo que te han enseñado hasta ahora ha sido en contra del Evangelio. Lo que tú creías que era el Evangelio era cualquier cosa bonita que te ocurriera. La Biblia habla que el Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo ya quitó, ya terminó con el pecado. Ese es el Evangelio. Lo acabo de decir en una frase. ¿Qué dice el Evangelio? Jesús terminó con el pecado. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes entender? Muy difícil, muy difícil, muy difícil. No es de entender. Hemos leído hoy varios versículos. Si lo puedes creer, Dios te ha dado la misericordia. Y si no lo puedes creer, ten paciencia. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para escuchar tu palabra. Permite que las personas que hasta ahora están escuchando por primera vez el Evangelio, perseveren escuchando. No perseverando en hacer algo, en comportarse de alguna manera, no. Sino sigan escuchando y sigan escuchando hasta que puedan recibir la salvación. Permite, Padre, que el corazón de los que aún todavía no han podido recibir la salvación, pero han seguido escuchando y escuchando, aún luchando contra su gusto, porque aquí no se les va a decir cosas que los acicale, lisonjas, que los haga sentir bien. Si es necesario decirle a la persona que todavía es hijo de Satanás, se le tiene que decir en la cara. Tu palabra dice, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Cómo vamos a decirle a una persona que se cree pecadora que ya es hija de Dios? Ten misericordia de todas las personas que han asistido el día de hoy, y si alguien aún no había recibido la salvación, dale, Señor, oh Dios, el corazón para no retroceder, sino para perseverar, para tener fe. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.